Sean bienvenidos al último programa de Ávila es así de natural de la temporada. Y para cerrar esta temporada, como no podía ser de otra manera, está conmigo Vicente. Muy buenas, Vicente García. Buenas, aquí estamos de nuevo. Estamos cerrando ya un ciclo esta temporada, Vicente. Sí, porque con la ola de calor que tenemos encima, pues conviene descansar un poquito de las rutas, ir preparando nuevas y hacer un resumen de lo que hemos hecho este año. Eso es lo que vamos a hacer, Vicente, un resumen con 4 rutas diferentes, de 4 lugares de nuestra provincia también diferentes, y yo creo que también nos traes algo también, ¿no? Lo tenemos aquí sobre la mesa, aparte de las rutas y ese resumen, siempre nos traes algo, ¿no? Sí, Vicente. claro, y siempre novedosos. Traemos pues, varios libros, uno de permacultura, es decir, la gente dirá, ¿qué es eso? Pues luego después vamos a ver lo que es la permacultura. Otro también muy interesante que es de plantas destacadas del corredor del río Adaja, que es desde que nace el Adaja hasta que sale de la provincia, incluso desemboca en el Duero, en Valladolid. Muy interesante también, de pues un compañero también que ha colaborado en el libro que hicimos del río Adaja. O sea, es autor abulense. Autor abulense y bastante conocedor de lo que escribe, de las plantas destacadas del corredor de la Adaja, que luego veremos. Y luego también vamos a ver la revista Kerkur de este mes, que como sabemos es nuestra revista cabecera, que tiene también noticias de Ávila, y hablaremos un poquito de no solo de esas noticias de Ávila, sino de algunas más que son muy interesantes también. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy en este programa de cierre de temporada, pero va a ser después de la publicidad. Tras estos consejos publicitarios, ahora nos vamos a adentrar de lleno en 2 rutas por nuestra provincia en este cierre de temporada. ¿Y cuáles hemos elegido, Vicente? Bueno, pues no son las rutas completas porque Hemos hecho un resumen, hemos hecho un resumen, pero bueno, este resumen va a animar un poco a la gente a hacerlo. Una es sobre Navatalgordo, una ruta pues, casi recién estrenada el año pasado, entre el año pasado y este la estrenaron, que es la ruta de los 12 relatos, que pues, es interesante a nivel paisajístico porque vemos, digamos, pisos climáticos con diferentes plantas, diferentes paisajes, y a la vez pues tenemos unos QRs también que nos cuentan pues los relatos sobre diferentes rincones de esa ruta que realizamos, que es muy interesante y muy ilustrativa además. Y luego tenemos otra que es el Solana del Río Almar, que no es en Solana en sí, sino pues en sus alrededores, donde un estudioso del tema y nuestro guía, en este caso, que es Joaquín Díaz, nos ha enseñado unas inscripciones pues desde tiempos ancestrales, es decir, inscripciones curiosísimas. En esa ruta no desvelamos el sitio exacto donde están, pues por evitar también actos vandálicos, pero también muy ilustrativas, es decir, nos vamos a ir a Navatalgordo y vamos a dar un salto hacia el otro lado de la sierra, hacia Solana del Río Almar. Nos dirigimos desde Ávila hacia tierras del Alberche, bajando por el puerto de Navalmoral. Pasamos por Burgondo y llegaremos a Navatalgordo. Pero antes de iniciar una ruta desde el pueblo, haremos una parada para ver unas formaciones pétreas con una curiosa historia. Bueno, es una leyenda que aparece en muchos sitios de la península. Por ejemplo, en Galicia se habla de las Mouras, incluso en sitios del centro del sur de España aparece una leyenda. Lo que dice la leyenda en nuestro caso es que en esta peña hay de hecho varias cuevas, pero que en una de ellas, desde tiempos ancestrales, vivía una mora que se escondía aquí todo el año y que solo se dejaba ver un día, que era la mañana de San Juan al amanecer, que salía de la peña y se iba a lavar a una fuente que está justo por la cumbre, por la parte de allá. Y dicen que allí se lavaba y se peinaba solo la mañana del día de San Juan. Y hay una mujer que todavía vive aquí en el pueblo y ella es de las mujeres del pueblo que más sabe de plantas. Ya no sale porque es ya muy mayor y ya no acierta a ver las plantas. Pero ella dice que ha visto a la peña salir allí en la mañana de San Juan. Ella y su madre, que su madre no era de aquí, era de Navaqueser. Y bueno, es una de las señas de identidad y de hecho la peña está en el escudo de Navatalgordo. Y era pues desde pequeños lo que nos contaban, era una de las historias que los abuelos te contaban. Nada más comenzar el recorrido,
Las campanas del pueblo parecen darnos la bienvenida y el primero de los carteles nos indica el camino que debemos seguir. La ruta de los 12 relatos, un sugerente nombre para un recorrido muy atractivo. Hoy tenemos un guía de excepción que es Ismael, que conoce a la perfección todas estas rutas porque ha sido partícipe de su creación, y estamos entre un paisaje espectacular. Los robles están con las hojas amarillas, el campo está verde porque hay bastante humedad. Es un recorrido de unas 6 horas, creemos, entre ida y vuelta. Aún estamos cerca de Navatalgordo y el sol de la mañana apenas calienta. Su inclinación casi invernal hace que las sombras de los árboles se proyecten sobre nosotros. Seguimos avanzando en busca de la primera parada señalizada en este atractivo recorrido. En poco tiempo llegaremos a un nuevo relato de esta senda, el Descansadero. Nos cuenta Ismael que este era un camino que unía muchas aldeas para comunicarse con el pueblo. También se recorría cuando alguien fallecía y llevaban el ataúd hasta Navatalgordo a lomos de un burro o mula, que era la única forma de llegar cargado al pueblo en esa época. Como el recorrido era cuesta arriba y con bastante desnivel, lo normal es que al llegar aquí se hubiera movido el féretro, y en este lugar se procedía a colocarlo bien de nuevo, apoyado entre 2 piedras. Existe un promontorio llamado la Somailla, que nos ofrece unos paisajes realmente excepcionales, y donde merece la pena hacer una parada para deleitarnos con sus vistas. Abajo vemos el río Alberche y parte del camino al que tenemos que llegar para continuar con nuestro recorrido. Nos hemos acercado al río, ha cambiado el paisaje notablemente y el aroma a jaras que teníamos antes se funde ahora con unas higueras que tenemos a nuestro alrededor. El día es agradable y el paisaje nos impresiona. Incluso vemos los primeros bosques de pinos que hasta ahora no habíamos visto a nuestro alrededor. Vamos a seguir, que nos queda mucho. Nos hemos desviado ligeramente para contemplar la encina del Borril, un espectacular árbol con más de medio siglo de existencia y a cuya sombra ha transcurrido la vida de los habitantes de la zona. Y una nueva sorpresa hace que detengamos nuestra marcha. Hay que hacer una visita al despoblado de La Jorá. Nos hemos desviado un momento del camino, que está muy bien indicado, por cierto, y estamos visitando el barrio de Jorá. Es espectacular porque encontramos unos bloques de granito inmensos y algunas casas pues pegados justo a esas piedras. Parece un paisaje de tiempos pasados, te transforma en el tiempo y sobre todo es agradable a la vista. El barrio de Jorá, increíble. Aconsejamos su visita, pero con tiempo y con buenas piernas. Aquí contemplamos unas curiosas cerraduras similares a las que vimos en los chozos de Navalosa, que proceden de tiempos remotos. Se cree que tienen un ancestral origen egipcio y que de algún modo llegaron aquí a través de la transhumancia. En el interior de estas casas, hoy abandonadas, podemos ver cómo vivían antes las gentes de esta zona y hacernos una idea de la dificultad de su subsistencia. E incluso vemos un gallinero de excelente y peculiar ejecución. Seguimos ladera abajo, entre jaras que nos superan en altura, en busca del río Alberche, al que llegaremos pronto y donde nos detendremos un momento para admirar la belleza de este rincón. Bueno, seguimos caminando y seguimos subiendo. Lo que pasa es que hemos cambiado de una zona soleada, que veníamos ya bastante sudando por el calor, a una zona de umbrías entre pinos,
que es algo más llevadera, pero no obstante, cuesta arriba vamos. Poco a poco, a ver si llegamos. Un último tramo, un último esfuerzo y con el sol ya casi ocultándose en el horizonte, nos lleva de nuevo al pueblo, a nuestro punto de partida. Y regresamos a la ciudad llevando en nuestra mente los recuerdos de una ruta que sin duda volveremos a realizar. Salimos de Ávila con el ambiente muy frío y bastante niebla. Nos adentramos con el coche a través de la carretera AV110, en plena Sierra de Ávila. Pasamos Martierrero, después por Chamartín y más tarde atravesamos Cillán. Poco después, en el cruce antes de llegar a Muñico, giramos a la derecha y nos dirigimos hacia Solana de Rioalmar. Los llamados montes Islas de Solana son una curiosidad geológica producida por enormes fuerzas orogénicas que dejaron un bloque elevado entre la cuenca del Duero y la depresión de Muñico durante la fase final del ciclo alpino, y que con el paso del tiempo fueron erosionados por la lluvia y el viento junto a la acción del hielo durante el invierno. Y siguiendo varios de los caminos que parten del pueblo, realizaremos la ruta de hoy. Sobre todo pizarras con algunos afloramientos de cuarzo salpican el terreno. Sobre las rocas, líquenes crustáceos y algunos con más volumen dan un impresionante toque de color. Hoy nos acompaña de nuevo Joaquín Díaz, gran conocedor de esta sierra y que nos enseña también algunas marcas del hombre del pasado grabadas en la roca. Joaquín ha catalogado cientos de inscripciones en la Sierra de Ávila y hoy ejerce de guía para que contemplemos algunas de las existentes en esta zona. Muchos de los grabados son muy antiguos, otros realizados por pastores. También nos muestra alguno más de carácter religioso. Muchos de ellos son tan sutiles que resultan difíciles de observar, excepto cuando el sol les ilumina con cierta inclinación. Estamos en la Sierra de Ávila y Joaquín, que es nuestro guía nuevamente, que se conoce la zona a la perfección, nos está enseñando unos grabados, unas cazoletas y unos petroglifos muy interesantes. Pues son muy antiguos, incluso estamos hablando de inscripciones medievales y en el caso de las cazoletas anteriores, es decir, incluso tiempos pasados, tiempos de la Edad de Bronce. No vamos a descubrir la ubicación exacta, pues por seguridad, pero vamos a visitar un par de enclaves donde Joaquín nos va a enseñar este tipo de inscripciones, muchas de ellas desconocidas. Vamos a ver, ahí en esta misma roca tenemos los tres tipos de grabados. Tenemos el grabado picoteado, tenemos el grabado abrasivo, de abrasión, que son esta base de fricción, y luego tenemos el filiforme o incisivos, que están hechos con un lascas de estas, antiguamente hacían una lasca como esta, de siles, y está bastante deteriorada, pero se ve bastante, incluso aún
parte de una silueta de animal. Aunque ahora mismo no lo veis vosotros, aquí también se ve, cuando la aumentéis, se ven también grabados geométricos también aquí, en ella. Y allí, Si lo veis. sí, sí. Estas son las tres técnicas en esta misma piedra. Fíjate. Esto seguramente al haber hecho. Esta puede ser pertenecer a la edad de hierro. Los círculos con cruces interiores, con varias cruces. Esto no se sabe. Eso es Los más incisivos antiguo ya, a lo mejor. son más antiguos que Que el las picoteado, del porque se ve que el picoteado se le ha comido a la incisión. Una nueva parada y otras marcas en la piedra que Joaquín nos desvela y también nos cuenta su posible origen e historia. Hace unos años, en el castro de la dehesa de Miranda, hizo una excavación arqueológica el arqueólogo Juan Pablo. Excavó en la casa número 3. Excavó alrededor, en la acera y algún peldaño, pues hay losas de pizarra. Y se han extraído de aquí, porque por allí no hay pizarra. De aquí, de Solana del Río al Mar. Pueden ser de esta zona, ahí arriba, ahí hay una cantera ahí arriba, no se sabe. Pero quizás un cantero de la edad de hierro dejara aquí su señal, Claro. como esta. Porque Que según los arqueólogos esto es de la edad de hierro. Había Curioso, aparecido algo curioso. así. ¿Dónde? No. la- Ahí han aparecido un broche de cinturón y por ahí. Sí, bueno, pero ¿sabes? que señales en la pizarra no han No, aparecido. tampoco, como yo creo que no lo han levantado, han dejado según estaba in situ, como dejaron la pizarra, como estaba el suelo, que era como tipo acera, así más o menos. Ahí. Es un símbolo astrológico, ¿no? Eso. Son ruedas, que estas ruedas, me lo ha dicho, Sí, pero- esto me ha dicho un arqueólogo portugués, que lo traje yo, me decía, estos símbolos suelen estar asociados a la época celta. Grabados y pizarras, naturaleza y paisaje se fusionan en un atractivo espectáculo. La curiosidad nos invade pensando quiénes vivieron por aquí en el pasado más lejano. Casi al final del recorrido nos enseña Joaquín una de las inscripciones más interesantes, pero apenas visible. Casi no se aprecia. Parece increíble que haya podido encontrarla. Esta es otra pata, y esta otra pata que además tiene las dos estrellitas ahí. Aquí sube arriba con el cuello, aquí tiene la cabeza que tiene como 3 rayas, que son la boca para que está abierto. Sí. Luego sube para aquí arriba, y este es uno de los de la cuerna. Y por ahí viene otra que tiene la misma cuerna. Tan fino, macho, Pero vamos, que es un hierro. Se ven mejores de aquí que desde aquí, fíjate. Este es un hierro de la edad de hierro. Es uno parecido que hay en la especialidad, y catalogado de la edad. Ya lo han podido ver de manera resumida esas dos rutas, tanto por Navatalgordo como por Solana, de Río al Mar. Y Vicente, yo te quería preguntar, en estas dos rutas hemos visto a dos guías. ¿Siempre vais acompañados de alguien cuando, por ejemplo, es un lugar que no conocéis o algo? Porque en otras ocasiones sí que habéis ido solos, pero normalmente ahora vais acompañando, vais ganando, ¿no?, en calidad. ¿Os gusta a vuestro grupo, por así decirlo, ¿no?, que gente conocedora de la zona os muestre también, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo si es algo novedoso que no conocemos nosotros, aunque bueno, nuestro guía, especialmente José Luis, que es el que tira de nosotros en la ruta, pues conoce la provincia a la perfección, pero cuando se trata de algo específico, por ejemplo, en el caso de Navatalgordo, una ruta nueva que se ha hecho, pues preferimos que vaya el guía, en este caso, pues uno de los guías que ha colaborado en la creación de la ruta. Y en el caso de Solana, pues Joaquín, que es un conocedor de, bueno, todo, yo creo que se conoce las piedras de la provincia y especialmente las de la Sierra de Ávila. Yo creo que casi las llama por su nombre, las ha bautizado y las pone nombres. De hecho, ha hecho varias exposiciones sobre piedras curiosas y es un conocedor también de la cultura, también de las tradiciones y sobre todo también de la etnografía. Entonces, Joaquín Díaz es un buen guía y lo que tú dices, siempre que vamos a un sitio que no conocemos muy bien, aunque nos documentamos bien para hacer los reportajes, pues procuramos transmitir al espectador todos los conocimientos que podamos sobre ellos. Pero si encima llevamos unos guías especializados, pues mucho mejor, por supuesto. Y me imagino que también, además, ellos que conocen, como dices, buena parte de nuestra provincia, también os pueden invitar, ¿no?, a conocer otros lugares que quizás no habéis caído en hacer una ruta por otro lugar, ¿no? Y siempre a lo mejor descubrís nuevas rutas. Sí. Además es que es curioso porque, bueno, la provincia de Ourense no es que sea muy grande, pero sí que es muy variada. De hecho,
digamos que es como una España en pequeñito, es decir, nos falta el mar solo, pero bueno, a veces tampoco se le echa mucho de menos, pero tenemos, fíjate, desde las llanuras moraniegas que podemos encontrar especies ahí, tanto de fauna como de flora muy curiosas y muy típicas de la España llana. Tenemos la Sierra Media, que yo la llamo la Sierra Media, la Sierra de Ávila, que también es muy peculiar. También tenemos fauna y flora muy específica de otras zonas de España, y tenemos también la zona del Tietar, del Valle del Tietar, que es como la zona de Andalucía de Ávila, como la llaman, de Ávila, sí. Que tenemos fauna y flora también de otro tipo de clima diferente. Es decir, que en Ávila tenemos 3 o 4 climas muy distintos, una variedad climática excelente, y bueno, que hay que conservar la fauna y la flora que tenemos. Así es, Vicente. Pues vamos a hacer un pequeño descanso, si te parece, Vicente, y a la vuelta de publicidad vamos a mostrarles pues otro resumen con otras 2 rutas diferentes. Ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a seguir yendo de viaje por nuestra provincia porque, bueno, estamos ya a las puertas de las vacaciones. Vicente, no sé si ya te has ido fuera de nuestra provincia o no, o te vas a ir. Me iré. Ah, bueno, todavía o sea que todavía no has disfrutado. No. Bueno, o sea que estamos los dos igual. Igual. Bueno, Vicente, ahora vamos a ver otro resumen con dos rutas. Nos vamos a ir hasta Cebreros y también hasta Gallegos de Altamiros, que vamos a poder ver allí. Pues fíjate, son 2 rutas que tienen un alto contraste, es decir, en una vamos a subir hasta 1300 y pico metros de altura, que no es que sea mucha altura, pero las vistas que vamos a contemplar desde allí son excepcionales. Es el caso de la Mira de Cebreros, una ruta con muchas cuestas, muchas pendientes, que hay que estar un poquito preparado porque se nota, cuesta, ¿no? Se nota al subir, sí. Pero desde arriba pues vamos a ver unos paisajes excepcionales. Vemos desde toda la cuenca alta del Alberche, el pantano del Burguillo, vemos hasta el pantano de San Juan, allá a lo lejos, y podemos, con un poco de suerte también, podemos contemplar parapentistas que utilizan como salto ese lugar, incluso ver algún buitre volando al lado suyo porque también aprovechan las corrientes térmicas. Y de ahí vamos a pegar un salto también otra vez hacia la Sierra de Ávila, que en este caso vamos a ir hasta Gallegos de Altamiros. Es un paisaje totalmente diferente, no tiene apenas vegetación arbustiva, digo arbórea, arbustos sí, pero es un paisaje pétreo, es decir, es un mar de piedras con formaciones rocosas muy curiosas e interesantes y que nos indican un poquito cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, es decir, desde todos esos berrocales que podemos ver en Gallegos, pues eran en principio roca madre, digamos, es decir, bloques enteros de piedra. Y se han ido erosionando. Exactamente, que con la composición química que tiene la roca, con el agua, pues el hielo, con los contrastes térmicos de la Sierra de Ávila, y ha ido erosionando, se han ido formando las piedras rajándose, erosionándose alrededor con el agua y con la lluvia y el hielo y formando pues esos berrocales que podemos observar y además son espectaculares, es decir, de lejos parece un paisaje inerte, todo lleno de piedras, pero a medida que te acercas a esas rocas, cobran vida y ves ahí pues animales imaginarios o quién sabe, lo mismo algún día fueron animales de verdad. Hoy realizamos la ruta en dirección suroeste, hacia tierras de Cebreros. Atravesamos tornadizos y pocos kilómetros después podemos disfrutar desde el coche de un atractivo paisaje, eso sí, sin perder de vista la carretera. Al llegar a la cañada, giramos a la derecha hasta alcanzar el puerto de Arrebatacapas. Allí aparcamos el coche o podemos subir un poco más por el camino que lleva a la Mira, pero siempre es mejor disfrutar del paisaje que nos ofrece la ascensión. Vamos a subir a la Mira de Cebreros. Podemos dejar el coche justo al lado de la carretera o subir un poquito más con él, pero bueno, aconsejamos realizar el camino a pie porque las vistas que tenemos aquí son impresionantes. Vemos bastantes enebros,
un pequeño bosque de enebros, mucho pino, alguna encina dispersa y mucho matorral, sobre todo hierbas aromáticas. Vemos cantueso también. Creo que la subida es bastante dura, eso me han comentado los guías de hoy, así que no vamos a esperarnos mucho más porque les perdemos el rastro. El humo de las quemas de huertos apenas se eleva por la situación anticiclónica y ofrece un aspecto sugerente, aunque ligeramente contaminado. A la derecha, el cerro llamado de Guisando, sobre cuyo monasterio ya hicimos una inolvidable ruta en otra ocasión. Durante el recorrido nos encontramos con algunos muros y tapias, donde la pizarra y el cuarzo se mezclan formando un conglomerado atractivo que nos hace parar unos instantes. Ascendemos por la tercera o cuarta cuesta destacable, porque realmente casi todo el camino es subida. Pero esta puede considerarse la más dura, aunque al final del recorrido veremos que merece la pena el esfuerzo realizado. Desde la cima, el Alto de Merina o la Mira de Cebreros, como se la conoce aquí, contemplamos una visión panorámica de 360 grados, digna de la admiración. Observamos casi todo el vaso del pantano del Burguillo, con el hermoso valle de Iruelas a lo lejos. Aunque no es que estemos a mucha altitud, es decir, no estamos en la Sierra de Gredos a 2000 metros, estamos a 1300, pero las vistas de aquí sobrecogen, la verdad. Tenemos el pantano del Burguillo abajo, vemos cerca del Valle de Iruelas, hacia la otra parte vemos casi los montes de Toledo. Es una visita, yo creo que aconsejable y no debemos prescindir de ella. El hito que señala la altura de la cima nos ofrece una excelente base para echar un vistazo a nuestro alrededor y realizar algunas fotografías para el recuerdo. Comenzamos una nueva ruta en automóvil. Salimos desde Ávila y tomamos la carretera en dirección a Muñico. Muy cerca está Martierrero, primer pueblo por el que pasamos al poco rato de iniciar el viaje. Unos kilómetros después, cogeremos la desviación que nos lleva hasta Gallegos de Altamiros, donde aparcaremos el coche en su plaza principal. Es un lugar tranquilo y sosegado. Echamos un vistazo rápido y comenzamos un recorrido a pie que nos sorprende desde los primeros pasos. Acabamos de salir del pueblo, bueno, prácticamente estamos en él, y ya podemos apreciar los enormes berrocales que tenemos a nuestro alrededor. Es un paisaje excepcional y estamos rodeados de piedras, nos recuerda mucho pues, la evolución que ha habido en la Tierra. Un enorme bloque de granito nos llama la atención y decidimos acercarnos para comprobar desde la base sus verdaderas dimensiones. Mientras caminamos hacia él, solo algunos piornos dan un toque de verdor a un suelo erosionado y poco fértil. Un mar de granito fragmentado
con interminables bloques erosionados, se extiende ante nosotros, formando un conglomerado de sendas y pasadizos rocosos que a veces nos hacen dar varias vueltas para continuar avanzando. Pocos árboles vemos por aquí, es una zona muy dura, prácticamente son bloques de granito entremezclados en algunos pastos, pero bueno, sí que podemos ver algunas encinas que sobreviven creciendo entre estos berrocales. Resulta muy atractivo este paisaje, es un paisaje muy peculiar. No hay bosques de árboles, pero sí hay bosques pétreos. Y además, pues estimulando la imaginación, en todas estas piedras podemos ver diferentes animales y nos podemos imaginar un mundo distinto. Muy cerquita de Ávila está, y podemos hacer un recorrido por aquí porque merece la pena. Y no podemos resistir la tentación de subirnos a un espectacular promontorio para contemplar la impresionante vista que podemos apreciar a nuestro alrededor. Ya desde el suelo llega el momento de estimular la imaginación de nuevo y encontrar seres mágicos escondidos entre las piedras, imaginarios animales petrificados e incluso, ¿por qué no?, dos enormes pedruscos que se fusionan entre sí con un beso apasionado. Aquí hacia el norte vemos las tierras de la Moraña, una pequeña franja de encinar entre tanto berrocal y las tierras llanas, las tierras morañegas, pero allí al fondo podemos ver hoy, como es un día muy claro, pues un paisaje muy largo, a mucha visibilidad, a mucha distancia. Tenemos una visibilidad extraordinaria. Ya muy cerca del pueblo nos llevamos una sorpresa y encontramos la cueva que veníamos buscando, así que aprovechamos y entramos en ella. Gran amplitud, aquí yo creo que caben pues, 15 o 20 personas fácilmente. Y bueno, realmente es un hueco entre bloques de granito, no es que sea una cueva porque esta zona granítica no es típica de cuevas, pero es muy interesante y además muy cerquita del pueblo. Tras una inspección más minuciosa, confirmamos que sí que es la cueva buscada, ya que posee numerosos recovecos y resulta bastante amplia. Regresamos a Gallegos de Altamiros y contemplamos con calma su arquitectura tradicional. La quietud de estas calles resalta más aún su belleza y nos hace reflexionar sobre la pérdida de población de muchos núcleos como este, que necesitan recursos y ayuda urgente para poder seguir existiendo. Y en este cierre de temporada, como ven, hemos hecho un viaje especial por 4 de las rutas que hemos ido desgranando pues, durante toda la temporada, Vicente, y en estas dos ya nos has explicado un poquito al principio. Y qué bonita es nuestra provincia, Vicente, ¿no? Porque sí, hemos hecho 4 rutas, ¿no?, de todas las que hemos ido viendo durante toda la temporada, pero no cabe duda que cada zona, cada comarca de nuestra tierra tiene rutas espectaculares y que invitamos, ¿no?, siempre desde aquí, desde la 8 Ávila, desde Ávila es así de natural, a poder disfrutar de ellas. Sí, fíjate, en este resumen que hemos hecho es muy variado, es decir, son paisajes totalmente distintos y todos muy diferentes y no están tan lejos de aquí, es decir, que no nos hemos desplazado a los límites de la provincia, algunos están muy cerquita, aquí a 20 y tantos kilómetros, otros algo más lejos, pero la provincia de Ourense es extraordinaria, es muy rica, variada y hay que protegerla, entonces yo animo a eso, es decir, a disfrutar de la naturaleza siempre protegiéndola. Pues Vicente, vamos a hacer otro descanso y a la vuelta vamos a retomar fuerzas porque venís cargado de libros, de revista y de alguna cosilla más que hablemos y vamos a publicidad, si te parece, ¿vale, Vicente? Así que a la vuelta seguimos con muchos más temas.
Después de viajar por buena parte de nuestra provincia, aquí en Ávila es así de natural, ahora hemos cogido fuerzas y como siempre Vicente nos ha traído pues unos libros y también la revista Quercus. Vamos a hablar de todo ello, Vicente, y vamos a empezar por el primero de los libros, porque yo cuando leí el título no me ha quedado muy claro, Vicente, a ver. Sí, sí, pues nada, después de las rutas y del viaje nada mejor que descansar y ponerte a leer un poquito. Pues sí, la verdad que sí. Y pues fíjate, es la permacultura en el huerto. ¿Y eso qué es? ¿Permacultura? Permacultura, eso suena un poco raro. Pues raro, sí que suena. Pues fíjate, de verdad que la definición es un poco extraña. Según nos escribe incluso el propio autor, bueno, está escrito por Damien Decat y es de ediciones Mundiprensa. Mundiprensa es un editor, una empresa editora que tiene libros especializados, sobre todo de agricultura, de naturaleza, es bastante bien. Hacía mucho que no traíamos ninguno de Mundiprensa, vamos a ver si retomamos un poquito el contacto con ellos porque tienen libros muy interesantes. Y bueno, permacultura, digamos, así cada autor lo define de una forma distinta, aunque muy semejantes. Digamos que es pues, la cultura de la naturaleza y del cultivo sin utilizar químicos, es decir, sin dañar la naturaleza, tratando de aprovecharte un poquito de sus ciclos, sin echar pesticidas, tratando de no matar los animales, porque hay animales nocivos, pero hay otros que se los comen, entonces los productos químicos matan a unos y otros, y también es una agricultura, digamos, o una horticultura sostenible, es decir, no queremos producir más de lo que vamos a consumir o mucho más, sino que sea todo en consonancia contigo mismo. Es decir, yo digo que es una manera de vivir, no solamente de cultivar. Entonces este libro... Nos dan pautas en este libro, me imagino, ¿no? Sí, nos da unas pautas sobre cómo cultivar el huerto de un huerto permacultor, es decir, un huerto sostenible, sin uso excesivo de químicos, utilizar todo lo que tenemos, lo que la naturaleza nos da. Nos explica también... Mira, lo estamos viendo ahí, en imagen, Vicente. Sobre todo nos explica el autor cómo podemos cultivar el huerto mes a mes, es decir, cada mes podemos hacer unas determinadas cosas. Todo el año, si tienes un huerto o un jardín grande, puedes trabajar en él si quieres. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hace cultivos en montones, es decir, si vemos, en vez de tener un cultivo en arados o en surcos, vemos ahí a la izquierda como... En montículos, en ¿no? montículos para aprovechar, en el caso del montículo redondo, para aprovechar mejor el sol, a la medida que se mueve el sol, y otro montículo encofrado con unos ladrillos Esto alrededor. parece la obra, ¿eh? Sí, sí, ¿no? De hecho hay algunos montículos con bovedillas así, claro, o rasillones grandes, echas la tierra adentro y aprovechas también el riego por goteo. Y entonces, eso en la primera parte nos explica un poco el concepto, qué podemos utilizar en el huerto, las asociaciones biológicas que podemos ver en un huerto, y luego en la segunda, como es esta, nos explica mes a mes qué es lo que podemos hacer también. Incluso en aquí vemos un bancal elevado, o incluso cómo podemos hacer un pequeño invernadero con unas simples ventanas de cristal. No hace falta construir un invernadero de obra en condiciones, sino nos indica cómo aprovechar todo del huerto. En este caso vemos también un curioso espantapájaros aquí, ¿sí?, que como él nos explica también el autor, Damien Decat, pues nos dice que bueno, sirven más que nada de adorno porque los pájaros son muy listos. Y al final saben que es un muñeco, ¿no? Se meten por todos los lados. Y en esto del cultivo mes a mes, pues hay muchos meses de cultivar y septiembre, dentro de poco llegará, es tal vez uno de los más activos porque recogemos la cosecha, pues como en este caso vemos de tomates, pimientos, calabazas, y también podemos empezar a sembrar algunas plantas, como vemos aquí, es decir, lo que hemos recogido en septiembre, podemos utilizar esa zona donde se ha recogido toda esa cosecha, los restos utilizarlos para el compost y los huecos donde nos han dejado la cosecha, pues también sembrar. Y vemos lo que te comentaba antes, que incluso en diciembre se pueden hacer labores en el huerto, es decir, no se abandona por completo. Es una etapa biológica que sí que deja mucho que desear en cuanto a furtividad, pero también hay plantas incluso que no mueren en septiembre, digo en diciembre, es decir, que podemos plantar en invernaderos también semillas de frutales, porque el ciclo natural es a partir de octubre, noviembre, que cuando caen los frutales al suelo, las pepitas empiezan a germinar. Y luego nos ofrece también al final un índice
en el cual nos indica también qué tipo de especies podemos plantar según la época del año en el que estemos. Es decir, que es un calendario de permacultura mes a mes, muy completo. ¿No? Y bueno, sobre la no utilización de pesticidas, pues bueno... Es fácil eso, Vicente, porque muchas veces decimos no utilizar productos químicos, pero realmente se pueden, no sé si en todos los productos se puede o no se puede, en todo lo que son... Sí, yo creo que a nivel de horticultura propia, es decir, para un huerto pequeño, ¿no? Es fácil. En un huerto grande también se podría, pero en un huerto pequeño, pues sí, hay que, según indica el autor también, y con este libro de Mundiprensa, pues tal vez hablamos por ejemplo de un manzano, de un peral, de un árbol. Pues bueno, no utilizando productos químicos, tal vez sacrifiques una pequeña parte de tu cosecha, pero vas a ganarlo en salud, porque los productos químicos se asimilan en las frutas, por muy degradables que sean, todos los productos químicos artificiales, al final te los acabas comiendo en mayor o menor cantidad. De hecho, la agricultura biológica cada vez es más requerida por la gente. Es algo más cara, dicen, pues por eso, claro, pierdes parte de la cosecha, pero claro, lo vas a ganar en salud. Yo prefiero comerme una manzana que sé que no tiene productos químicos que 5 que sospecho, al menos, que me puedo meter insecticidas para el cuerpo. Es posible. Yo, de hecho, tengo un pequeño huerto, que no es que sea muy grande, no utilizo nunca productos químicos. ¿Y mes a mes tienes actividad, sí, Vicente? Sí, o sea, sí, que estás... Más de la cuenta. A veces no te más de dejan la descansar. Cuenta. Entonces, bueno, yo, permacultura, animaría a la gente a que siguiera este libro, porque yo creo que después de leer este libro, ver los huertos de otra forma. Incluso a las avispas, que sabemos que se comen parte de los frutos, sí. Pues el autor nos comenta que sí, bueno, pueden ser molestas, porque sobre todo en cerezos, guindos, incluso manzanas, uvas, se comen alguna que otra uva, pero también nos comenta que comen muchos insectos nocivos, es decir, parte de la dieta de la avispa también está en que come insectos que son perjudiciales para el huerto, es decir, perjudican alguna pequeña fruta, alguna fruta sí, pero también nos benefician porque comen muchos insectos nocivos. Esto define un poco la permacultura, es decir, vivir con los animales que hay. De hecho, en la propia portada vemos un escarabajo de la patata, sí, que también pues, se pueden controlar a mano, se pueden controlar de formas distintas que echando productos que al final no los comemos. Es decir, nos comemos una patata frita con productos nocivos. Y bueno, es bastante indicativo esta portada. Lo que es la portada. Lo que es la portada. Bueno, Vicente, vamos a seguir. Y nos vamos a ir ahora a otro libro, diferente, porque nos vamos a ir al río Adaja, ni nada más y nada menos. Pues fíjate, eso es un libro, sí que está también recientito, es decir, agradecemos a Mundiprensa que nos haya mandado y yo agradezco al autor, a Francisco Javier de Sande Belice, es el autor, es un conocedor de la Adaja, de la provincia de Ávila, es fotógrafo, aficionado a la naturaleza, más bien experto, diría yo, de naturaleza, porque ha descubierto incluso especies muy difíciles de encontrar. Es de Jolube, editorial Jolube, que es también una editorial muy especializada también en temas naturales. Y este libro no está a la venta en Jolube, pero ahí en Jolube sí que podemos, en esa web que estamos viendo, podemos ver también algunos libros especializados como plantas vernáculas que había en Ávila, y sobre todo en la etnografía abulense, apoyaban algunas plantas, es decir, tenían unas características distintas. Podemos encontrar algún libro de Ávila aquí y muchos especializados en la naturaleza, pero hablemos del libro este. Mira, lo tenemos en imágenes. Plantas destacadas del río Adaja, es decir, es increíble. Francisco Javier de Sande nos hace un recorrido desde el nacimiento de la Adaja hasta su desembocadura en el Duero, pero especialmente se centra en lo que pasa en la provincia de Ávila. Aquí vemos que desde el propio nacimiento de la Adaja ya vemos especies como este falso dragoncillo, que es una especie casi única de la provincia abulense. Y podemos encontrarlo allí, en el corredor de la Adaja. Fíjate, la drosela, que es una planta carnívora. También en las turberas que hay cerca del nacimiento de la Adaja podemos encontrar alguna. Es una especie muy difícil de encontrar. O sea, que esta persona, este autor, por ejemplo, abulense, fíjate qué conocimiento tiene que tener de la zona para poder descubrir este tipo de... Bueno, esto es un pequeño resumen, según me ha comentado él también,
un pequeño resumen de las plantas que hay en el corredor de la Daja. Es decir, Que no son todas, evidentemente. Serían miles, serían Claro. miles y miles. En este caso estamos viendo un orobanche, el que vemos de la derecha es Sí. muy difícil de encontrar. El orobanche es una planta parásita que vive pues, en las retamas, hay orobanches especializados en otro tipo de plantas y entonces no sintetiza la clorofila, sino que lo hace a través de las plantas. Aquí tenemos también el enebro, también en el corredor de la Daja. Y muchas otras. sí, vemos, y además tenemos un mapa, como veis ahí, con unas estrellas que señala dónde se encuentra. ¿Dónde se encuentra para que oyes? Si estás sí, en la no zona. solamente en Ávila, sino en el resto de España. Ujú. En algunas de estas plantas que nos presenta Javier, pues vemos que solamente las hay en Ávila, es decir, vemos plantas endémicas que Francisco Fíjate, Javier ¿no? de Plantas Sande... que solamente hay en Ávila, Exactamente. que Sí, las sí. tenemos aquí al alcance y no sabemos. Exactamente, son plantas, ¿ves? Aquí vemos, por ejemplo, que en el norte de España podemos encontrar también algunas de estas plantas, pero ves, aquí, por ejemplo, vemos que está el vulnerable, la de la derecha, Sí. y está en la zona baja de la Daja. Es decir, nos hace un recorrido por zonas, desde el nacimiento, la zona central, digamos los cortados de la Daja, que es un lugar también que visita, el autor la ha visitado bastantes veces y es muy peculiar, porque los cortados de la Daja, que están pues entre la zona pasando ya la presa de Mingorría para abajo, cerca ya de Arévalo, y hay unos cortados de la Daja que encierran una fauna muy atípica. ¿Por qué? Pues porque el resto de la llanura montañesa carece de ese tipo de flora y en los cortados de la Daja están protegidas pues, por esos farallones que hay de tierra y se aglutinan abajo, al lado del río, y podemos encontrar especies ahí que en el resto y alrededor no hay. Están. Entonces, tanto el autor como yo también hace un llamamiento a que el corredor de la Daja sea protegido, porque hay especies ahí que en el resto de España No las son hay, muy que difíciles lo de estamos viendo en encontrar el libro. o no las hay, y entonces el corredor de la Daja no está protegido como debiera. Tiene una especie de protección, como en la cuenca de un río, y bueno, Sí. siempre están protegidas, pero necesita una protección Especial. especial que el autor reclama y yo desde aquí le apoyo. Es decir, hay plantas muy curiosas y muy difíciles de encontrar aquí, Ujú. y también animales, pero en este caso se centra un poco en las plantas porque Belice también tiene muchas fotos de animales muy curiosas que ya yo veremos. yo las he visto y yo creo que en un futuro Las veremos. las veremos. Este libro creo que se vende en el Oso, en el Centro de Interpretación del Ajá, Oso, sí. pero me han chivado que hay muy poquitos ejemplares, Uy, entonces uy, yo animo habrá a que ir la a por gente uno. que si los quiere conseguir, Ya están allí, ¿no? Se den prisa. deprisa. Y en Jolube, como estamos viendo aquí, que es el editor que ha producido el libro, pues podemos encontrar otros muchos de naturaleza y también algunos de Ávila. Entonces, Perfecto. mi agradecimiento a Francisco Javier por el envío del libro y animarle porque es un libro bastante especializado, un resumen de lo que hay, de las plantas que hay en el corredor de la Daja, muy visual y muy didáctico. Pues vamos ahora con Quercus, Vicente, porque se nos agota el tiempo. Siempre decimos, si va a ser muchísimo Si es tiempo. que no nos da tiempo a nada. Vamos a ver, Quercus, No nos da ¿qué nos tiempo a nada. trae? Fíjate, nos trae en la foto un quebrantahuesos, que te acuerdas que en el último... Sí, me acuerdo. Hablamos de aquel programa. proyecto que se iban a soltar aquí los quebrantahuesos Exactamente. y ya se han soltado. Y ya se han soltado. Pues bueno, en este caso la portada no se refiere a estos quebrantahuesos que han soltado en Ávila, sino a unos nidos en la parte sur de España, que se han descubierto nidos antiguos, que se sospechaba que en algún día hubo un quebrantahuesos, pero no lo sabían, entonces se ha descubierto unos escaladores, han descubierto un hueco, un agujero, donde había un nido con huesos, y han descubierto que era de quebrantahuesos, entonces lo han confirmado. Sí que menciona también Quercus este mes, pues en la suelta de los quebrantahuesos en Gredos. De hecho, tanto el director como la redacción de Quercus se desplazaron al parador donde se presentó todo esto, y sí que se menciona. Entonces yo he señalado, como siempre, como nos llega a punto de iniciar el programa, nos llega la revista, pues algunos puntos que quiero señalar. En este caso, la dehesa, la riqueza que hay en la dehesa. En Ávila, por supuesto, sí que tenemos dehesa. Entonces nos hacen un recorrido de cómo se ha producido la dehesa
y lo importante que es para el mantenimiento tanto de algunas especies de animales como de plantas. La dehesa tiene una riqueza excepcional, especialmente en la provincia de Ourense, pues vemos unos encinares adhesados que encontramos fauna y flora muy específica allí en ellos. Entonces, uno de los temas que trata Quercus este mes es la dehesa, pero bueno, Pero hay más. trata otro mucho, vamos a ver algunos así rápidos. Este es muy curioso también, fíjate. Control de las cotorras. Que dices, la cotorra es una especie exótica que aquí en Ávila de momento no estamos teniendo problemas, pero en sitios muy cercanos, en Madrid mismo, en algunos parques, están invadidos de cotorras, porque bueno, algunas se han soltado, eran como ornamentales y las teníamos en casa, y se han soltado y se han multiplicado, de una manera excepcional. Claro. Es decir, uno de los peligros que tienen las especies exóticas es eso, que pueden arrasar un ecosistema porque se comen todos los brotes jóvenes de las plantas, Claro. incluso pollos de otras especies. Entonces es muy difícil el control. En este reportaje se habla que cuando hay más o menos una colonia de menos de 500 cotorras se puede controlar de cierta manera. Ya de ahí para arriba se descontrola y es muy difícil acabar con ellas. Entonces un poco un toque a las especies exóticas. A ver esto que no lo veo. Comunidad Valenciana. Vale. Eso es, hablamos la portada. Pues habla del primer quebrantahuesos que Que es lo que nos comentabas de que los lo escaladores que comentaba. habían... La portada se refiere a este. En este pico ahí... Ahí es donde lo han encontrado. Ahí unos escaladores encontraron los restos de... Y curiosamente pues menciona que había incluso restos de alpargatas, que era el calzado típico de entonces. Claro, allí, de antiguamente. pues lo utilizaban también para cobertura Cogían del nido. todo. Sí, sí. Así que muy curioso. Aprovechaban. Muy curioso. Vamos a ver otra. Áreas protegidas. Áreas protectoras. Sí, bueno, pues esta es curiosa también, algo que llama a la reflexión un poquito. Es decir, España tiene bastantes zonas protegidas, pero están aisladas. Es decir, yo creo que habla un poco de... Se protege una zona, pero alrededor de ella se produce un boom, tanto urbanístico como de visitas, entonces que las cerca. Es decir, lo que hace es que sí, hay áreas que están protegidas, pero no otras, están interrelacionadas con otras. Es decir, digamos que son como una isla en medio del mar. Entonces, nos alerta un poco, bueno, es un reportaje que hay que leerle en profundidad, pero el resumen es que nos alerta un poco de que sí, que hay muchas zonas protegidas en España, pero alrededor de él se está produciendo un boom urbanístico y de visitas que los aíslan cada vez más. Sí, que lo que está protegido hay otras Exactamente. zonas que no. Y luego una cosa interesante que queremos centrarnos un poquito más en ella y que nos toca más de lleno es sí, sobre Ávila. Es una propuesta que se ha lanzado para regenerar el incendio este último que tuvimos. El de la Paramera, ¿verdad? La Sierra de la Paramera. Bueno, es un artículo escrito por Jesús Abad, que es un colaborador y a la vez amigo, es geógrafo también y un conocedor de la naturaleza y sabe mucho de estos incendios porque también es bombero forestal. Entonces habla sabe un poquito, de lo que habla, sabe ¿no? de lo que habla exactamente, y entre él especialmente pues ha escrito unas propuestas para regenerar la Paramera. Habla en este artículo de Quercus, menciona también a algunos colaboradores y habla también un poco de la forma de actuar. Es decir, no todo se ha hecho bien, como él Ni todo refleja, se ha hecho mal, y evidentemente. no todo se ha hecho mal, pero bueno, entre las cosas que se han hecho mal, pues comenta también que ahora se está sacando madera, se han hecho demasiado anchos los caminos con la erosión que se produce. Se han cortado incluso algunos sauces que se estaban regenerando en zonas de arroyos. Y bueno, también habla de otras cosas que se han hecho bien, pero sobre todo tiene un gran conocimiento del tema. Hemos visto antes una foto de la erosión eólica. Fíjate que eso de la erosión eólica, así, el viento cómo va a erosionar. Pues cuando hay un incendio Claro, y sopla el viento fuerte, como en el caso... cuando más se nota, claro. En el caso de las parameras, pues produce mucha erosión de la zona quemada y todas esas cenizas y el suelo se va de allí. Entonces, muy interesante el artículo este de la propuesta para regenerar incendio la Paramera y que puede servir también un poquito para otros sitios. Sobre todo habla de que no se planten monocultivos, es decir, que no sea todo pino, que se metan franjas de frondosas que frenan también los incendios.
piense, ¿no? En prevenir Sí, también, exactamente. ¿no? Y sobre todo aterrazamientos que, bueno, a mí me han llegado algunas fotos, yo como no lo he comprobado, no sé si será cierto, que se siguen haciendo aterrazamientos como antaño con máquinas grandes, incluso algunos casi en vertical, cosa que produce una erosión bestial. Pero bueno, me lo han dicho, no lo he visto, O por sea lo que no lo tanto podemos digo confirmar. presuntamente. Bueno, Vicente, ha sido un placer una temporada más. Espero que a la próxima estés aquí conmigo. Te vas a animar, ¿no? Que siempre cuando le llamo para el programa, ay, ay, pero luego al final siempre viene porque le gusta. Me gustan, tenemos algunas rutillas pendientes. O sea que ya estás trabajando. ya- Es que ya no veremos. cesa el trabajo. Ya veremos, ya veremos. Bueno, Vicente, te deseo un buen verano. Igualmente. Bueno, que nos vemos a la disfrutemos. próxima. Nos vemos. Y a ustedes también, nos vemos a la próxima temporada. Vicente García, Soraya García, estaremos con ustedes, los García, como dice Óscar González Pato, y también acompañada de Sonsoles Martín, que está al sonido. Muchas gracias a todos y nosotros nos volvemos a ver la próxima temporada aquí en Ávila, es así de natural.